¿Qué tal? En este video vamos a hablar un poco sobre las soluciones amortiguadoras de pH, o también conocidas como soluciones buffer. Un buffer o una solución amortiguadora es un sistema que lo que logra es amortiguar los cambios de pH. ¿Esto qué significa? Porque quizás suena muy... cuesta entender al principio, pero una vez que lo entienden van a ver que es muy fácil. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no?, un vaso de agua o un recipiente con agua, tengo agua. El agua, obviamente, cuando está sola, es agua destilada, tiene pH 7. pH igual 7. Y tengo otro recipiente exactamente igual, del mismo volumen, mismo tamaño, pero que tiene una solución buffer de pH igual 4,5. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si yo vengo con una determinada cantidad de un ácido, supongamos, no sé, 5 milimoles de ácido clorhídrico. Si yo le agrego esos ácidos, esa cantidad de ácido, a el agua, me va a producir un cambio en el pH que va a ser brusco, que va a ser marcado. Puede ser, ahora no voy a hacer la cuenta, ¿no? Pero supongamos que yo agrego una determinada cantidad de ácido, exactamente igual, al agua y al buffer. En el caso del agua, como el agua no tiene esa capacidad de amortiguar, lo que va a ocurrir es que el pH va a descender de forma brusca. Quizás me pueda bajar de 7 a 2. Después de agregar el ácido. ¿Por qué? Porque como el agua no tiene la capacidad de amortiguar, entonces el descenso de pH, cuando yo agregué el ácido, lo vuelvo a calcular con la calculadora y me da 2. Ahora, si yo tengo una solución buffer, el buffer tiene la capacidad de amortiguar ese cambio. Entonces, ¿por qué lo amortigua? Porque el ácido tiene que reaccionar contra el buffer. Entonces lo va a amortiguar. Por ende, el pH va a descender. O sea, siempre que yo agregue ácido, el pH va a bajar. Se va a acercar hacia 0. Pero ese descenso va a ser mucho menor. Y el cambio va a ser mucho menos brusco. Fíjense, acá bajó de 7 a 2. Al agregarle una determinada cantidad de ácido clorhídrico concentrado. Esa misma cantidad yo se la agrego a la solución buffer y lo que voy a notar que el pH va a bajar, pero mucho menos, y el cambio va a ser mucho menos brusco. Como un amortiguador que amortigua ese golpe. Entonces, probablemente, o sea, yo no estoy haciendo el cálculo, lo correcto sería que haga las cuentas con la calculadora y todo, ¿no? Pero probablemente el pH me baje de 4,5 a 4,2 o a 4. Fíjense la diferencia. En un buffer, cuando yo agrego un ácido o una base, se produce un cambio. O sea, al agregar ácido va a bajar, al agregar base va a subir. Pero ese cambio va a ser mucho menor. Va a ser un impacto mucho menor porque el ácido o la base van a tener que reaccionar contra el buffer primero. Entonces el pH final, cuando lo vuelva a recalcular, no va a estar tan alejado del pH original. Salvo que la cantidad de ácido o de base que yo le agregué sea bastante en exceso. Pero si no, no. En cambio, cuando yo tengo agua sola que no amortigua nada, entonces lo que va a pasar es que el cambio va a ser mucho más brusco. Y va a ser más amplio, además. Bueno, eso es lo importante que tienen que entender. ¿De qué es un buffer? El buffer es una solución amortiguadora que lo que hace es amortiguar el pH. Y eso es porque el buffer está formado por una combinación entre dos especies. Hay varios tipos de buffer. Están los buffer de ácidos, por un lado. Están los buffer básicos, por el otro, que digamos regulan en pHs alcalinos. Después también tenemos diferentes tipos de buffer de acuerdo a cómo estén formados. Hoy lo que voy a hacer es dar un pequeño pantallazo, porque en realidad buffer es un tema bastante extenso, que se podría hablar mucho, pero yo quiero resumirlo en un video corto como para que tengan una idea. Entonces lo que yo les voy a decir es que
Un caso de buffer que se puede formar es a partir de una especie fuerte y una especie débil, siendo que el débil está en exceso siempre. Por ejemplo, yo mezclo un ácido débil, como puede ser el ácido acético, 10 milimoles. 10 milimoles de ácido acético. Yo los mezclo con 4 milimoles de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Lo que va a ocurrir es que el ácido con la base se van a neutralizar. Se van a neutralizar, ¿qué pasa? Los 10 con los 4 de la base. Entonces, los 10 milimoles del ácido no van a reaccionar los 10, van a reaccionar solamente 4. O sea, 4 milimoles de este ácido van a reaccionar con la misma cantidad, pero de base. Entonces, lo que va a ocurrir después de la reacción es que de la base no me va a quedar nada, porque los 4 milimoles reaccionaron todos. Entonces esto me va a quedar 0. Hidróxido de sodio 0. Del ácido acético me va a quedar 6. Porque como 4 reaccionan con la base, le resto los 4, entonces me quedan 6. Ahora, ¿qué pasa con esos 4 milimoles del ácido que reaccionan con la base? Esos 4 milimoles forman una sal, que es el resultado de la neutralización. Entonces se me va a formar de la sal acetato de sodio 4 milimoles. Por lo tanto, este buffer va a estar formado por una mezcla entre 4 milimoles de esta sal, que es acetato de sodio, y 6 milimoles del ácido débil. Siempre en el buffer voy a tener una mezcla entre un ácido débil con su sal o una base débil con su sal. No puedo tener el fuerte en exceso, porque si no, no es buffer, dejó de ser buffer. El que va a estar en exceso siempre va a ser el débil, o sea, ya sea el ácido o sea la base. Mezclado con su sal, la sal la cual se forma a partir de su especie con el otro que es fuerte. ¿Ven? Entonces, este buffer va a estar formado por 4 milimoles del acetato de sodio con 6 milimoles del ácido acético. Este buffer va a ser de pH ácido, este buffer. Entonces me va a regular en un pH cercano a 4 y pico, más o menos, que es un pH ácido. ¿Cómo es que sé en dónde me va a regular? Porque este buffer está formado por el ácido acético. Y yo sé que el ácido acético, normalmente, por su constante, anda alrededor de 4,7 aproximadamente. Bueno, ¿cómo hago para calcular el pH de este buffer? Este es un buffer ácido. Digo ácido porque regula en ese pH, alrededor de 4. Lo calculo con esta ecuación que voy a dar ahora, que se llama ecuación de Henderson, que es la ecuación de los buffers. En este caso va a ser pH va a ser igual a pKa. El pKa es el menos logaritmo de la constante del ácido. Este es el pKa. Es el menos logaritmo de la constante de acidez del ácido débil, que sería del ácido acético. ¿Ah? Acuérdense de eso. Si ustedes buscan en internet la constante de un ácido, se la puede dar de dos formas. En algunos casos la da como constante directamente. El ácido acético, la constante ácida, tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5. O se la puede dar como pKa, que es después de haber aplicado el logaritmo. En ese caso, el ácido acético tiene un pKa de 4,7 aproximadamente, 4,74. Entonces lo puede encontrar de una forma o de la otra. A esto le van a sumar el logaritmo de una división entre la concentración de la sal dividido la concentración del ácido. Acá yo le puse concentración, pero se puede aplicar directamente cantidad de moles o de milimoles, mejor dicho. ¿Por qué cantidad de milimoles?
Porque como yo considero que el buffer está formado en un recipiente, en el mismo recipiente, y que el volumen es el mismo para ambos, o sea, el volumen va a ser el mismo para la sal y el mismo para el ácido, porque están en el mismo lugar. Bueno, entonces en ese caso lo que va a ocurrir es que hago la cuenta, desprecio los volúmenes y directamente pongo cantidad de moles. O sea, la cantidad de moles de la sal dividido la cantidad de moles del ácido. Y se utiliza la unidad de milimol, que sería moles multiplicado por 1000. ¿Por qué milimoles? Bueno, para evitar usar tantos ceros y para que me quede más práctico para la hora de hacer la cuenta. Bueno, con esta fórmula, que es la famosa ecuación de Henderson, puedo calcular el pH de un buffer. Como dije recién, este buffer que estoy haciendo ahora, se obtenía a partir de la mezcla de 10 milimoles del ácido acético con 4 milimoles del hidróxido de sodio. Por lo tanto, me va a quedar así la cuenta. pH va a ser igual a pKa. El pKa del ácido acético es 4,74. El pKa ya es haciéndole el logaritmo a la constante. A esto le sumo el logaritmo de la división entre la cantidad de milimoles de sal dividido la cantidad de milimoles del ácido. Ya dijimos que de sal tengo 4 milimoles y del ácido tengo 6 milimoles. Bueno, hago la cuenta. Voy a agarrar la calculadora porque no la tengo acá. Voy a hacer la cuenta. La pueden hacer ustedes en su casa si quieren. 4 dividido 6. Le hago el logaritmo. A esto le sumo 4,74. Me da 4,56. Esto significaría que el pH de este buffer, que está formado por 4 milimoles de acetato de sodio y 6 milimoles de ácido acético, me da 4,56. Bueno, ¿qué pasa si yo vengo y le agrego, vamos a poner, le agrego 3 milimoles de ácido, 3 milimoles de ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Lo que voy a lograr es que el pH va a bajar, va a acercarse hacia 0. ¿Cómo hago para calcular ese pH? Bueno, tengo que pensar esto. Yo tengo un buffer que es ácido. Está formado por, como dijimos recién, 6 milimoles del ácido y 4 milimoles de la sal, que es acetato de sodio. Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo a este buffer que tiene este pH le agrego una cantidad determinada de ácido clorhídrico o de ácido nítrico o cualquier ácido que sea fuerte, en este caso supongamos que le agregamos 3 milimoles de ácido, lo que va a ocurrir, el ácido se va a sumar a la parte ácida y va a contrarrestar a la parte básica. En este caso va a ser la sal, digamos, porque entre las dos partes, digamos, la menos ácida es la sal. Entonces tengo que hacer las sumas y restas acá, en esta parte. Esto va a continuar igual. ¿Qué significa esto? Como yo agrego 3 milimoles de un ácido, al ácido se lo sumo. ¿Ves? Acá se lo sumo. Mientras que a la base se lo resto. Conclusión, me van a variar las cantidades de sal y las cantidades de ácido. Ahora voy a tener 1 milimol de sal, uno solo, mientras que voy a tener 9 milimoles del ácido.
Entonces tengo que volver a hacer la cuenta, pero con las nuevas cantidades. Se hace esto, se vuelve a escribir todo, pero acá se ponen las nuevas cantidades de ácido y de sal. Como dijimos recién, voy a tener 1 milimol de la sal y 9 milimoles del ácido. ¿Por qué cambian las cantidades? Porque yo le agregué una determinada cantidad de ácido. Le agregué 3 milimoles de ácido clorhídrico o ácido nítrico. Entonces, ese ácido reacciona contra la sal, haciéndolo disminuir y lo transforma en más ácido. Vuelvo a calcular el pH y antes de hacer la cuenta yo ya sé que me tendría que dar un pH más ácido. Lo natural, o sea, si yo lo hice bien, lo natural es que el pH debería bajar un poquito. Entonces hago 1 dividido 9, le hago el logaritmo, a esto le sumo 4.74. Me va a dar 3,78. Entonces, el nuevo pH, después de haber agregado esta cantidad de ácido de estos 3 milimoles, me va a dar pH igual a 3,78. Fíjense, lo que logré es que descienda el pH, pero no bajó tanto, o sea, bajó más o menos un poco menos de 1. Está más o menos dentro de lo que es la respuesta que puede dar un buffer. Normalmente el buffer regula alrededor de la pKa entre 1 más y 1 menos. ¿Está bien? O sea, si el pKa es 4,74, siempre que el pH se encuentre entre 1 más arriba y 1 más abajo, se dice que ese buffer tiene capacidad reguladora. Ahora, si yo quiero obtener un pH determinado y el buffer está muy alejado, no me sirve. Tiene que estar más cerca. Siempre se busca un buffer que su pKa o su pKb, porque si puede ser un buffer básico, esté lo más cercano posible al pH que yo quiero regular, que yo quiero mantener. Porque eso es lo que hace un buffer. El buffer tiene como objetivo mantener el pH dentro de un rango, dentro de un valor más o menos promedio. Entonces, fíjense, yo agregué el ácido, ¿qué pasó con el pH? Descendió, bajó de 4,56 a 3,78. Pero el descenso no fue tan brusco como si hubiese tenido agua. Quizás si tenía agua, el buffer bajaba mucho más, a un pH más bajo. Fíjense ahora qué ocurre si en lugar de agregar un ácido, agrego una base fuerte, como hidróxido de sodio, como hidróxido de potasio, cualquiera de esas. Ahí va a ocurrir lo contrario. Esto lo borro. Esto lo borro también porque esto va a cambiar. Anoten esto, ¿no? Me lo voy a anotar acá arriba. El pH del buffer solo era igual a 4,56. Si le agrego ácido, se me iba a pH igual 3,78. Pero si le agrego una base, fíjense lo que va a pasar ahora. Piensen un poquito. Si yo le agrego un ácido, el pH baja. Si le agrego una base, el pH debería subir, lo normal. Bueno, supongamos que yo le agrego a este buffer 3 milimoles de una base fuerte. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, cualquiera de esas. La base fuerte va a hacer lo contrario sobre el buffer. Va a atacar al ácido, porque siempre la base se neutraliza con el ácido. Entonces, a la cantidad de ácido que tengo, va a reaccionar contra la base. Entonces la cantidad de ácido va a disminuir, se va a consumir. Y todo eso que se consume del ácido se va a transformar en sal. Lo mismo que pasó al principio cuando formé el ácido, que era un exceso del ácido débil con la base. Entonces me va a quedar, lo pongo en azul para que vean que es una base. Le agrego 3 milimoles de base. Me va a reaccionar contra el ácido, entonces le tengo que restar al ácido.
lo que me va a quedar va a ser 3 milimoles del ácido acético. Es decir, después de haber agregado una determinada cantidad de base, esa base reacciona contra el ácido, lo hace disminuir. Entonces me baja de 6 a 3. Mientras que a la sal le ocurre lo contrario. ¿Por qué? Todo el ácido que se consume del buffer, todo el ácido que se consume, se combina con esa base y va a formar sal. Entonces la sal me va a aumentar. Me va a aumentar la misma cantidad. Es decir, de 4 va a pasar a 7. El resultado, la conclusión va a ser que al agregar una base fuerte va a aumentar la cantidad de sal y va a disminuir la cantidad de ácido. Entonces tengo que poner las nuevas cantidades acá. De sal voy a tener 7 milimoles. Y de ácido voy a tener 3 milimoles. Si hago la cuenta, voy a ver que el pH me tendría que dar más alto, por arriba del valor este. Hago 7 dividido 3, le hago el logaritmo, más 4.74. Me dio 5,11. Entonces el nuevo pH, después de haber agregado una base, me da 5,11. Noten que el pH subió, pero no subió tanto como si hubiese tenido agua sola. Fue un ascenso más o menos, veamos, pequeño. Y eso es porque el buffer lo amortigua al reaccionar con él. O sea, yo agrego un ácido, agrego una base, el buffer tiene un mecanismo que permite la amortiguación. Es decir, reacciona contra él y amortigua el cambio. Entonces me quedó en 5,11. Lo pongo acá. En resumidas cuentas, tenemos que el buffer siempre va a tener un pH medianamente cercano a su pKa. El pKa es es el pH de su constante. ¿Tá? Fíjense, el pKa es 4,74, el pH del buffer me da 4,56. Es decir, siempre el pH de un buffer me tiene que dar normalmente más o menos cercano a su pKa. Ahora, cuando yo le agrego un ácido fuerte o una base fuerte, ese pH va a cambiar, pero no va a cambiar tanto, porque es un buffer que lo está amortiguando. El ácido me hace subir el pH, perdón, el ácido me hace bajar el pH, ven que bajó de 4,56 a 3,78, y la base me lo hace subir. ¿Ven? Bueno, lo que yo quería que entiendan es qué es un buffer, para qué sirve, cómo actúa cuando yo le agrego un ácido o una base, y que puedan aprender a cómo calcular esos cambios. Porque esto se suele tomar en muchos exámenes, en la universidad, en la escuela, en los ingresos, bueno. Así que es importante que lo tengan en cuenta. Y también recordar que este es un buffer ácido. Después tenemos los buffers básicos, que esos directamente se calculan con pOH. Por ejemplo, ¿no? El que se forma entre amoníaco y ácido clorhídrico, que es un buffer de amoníaco, cloruro de amonio. Ese buffer es básico. Entonces ese va a tener pOH. Y los cambios también van a ser distintos, porque tengo que pensar que es una base, entonces reacciona al revés. Bueno, después lo vamos a ver bien en otro video para que no sea tan largo.